Ok, hablemos ahora del constraint de orientación. Voy a borrar estos dos y crearé de nuevo un cubo y una esfera. Ok, para el constraint de orientación es mucho más claro un objeto que no sea esférico. Voy a crear aquí un torus y generaré un constraint de orientación. Ok, ahora fíjense, voy a rotar este cubo de inicio 45 grados en Z y el torus no tiene ninguna transformación más que su eh, traslación desplazada a 10 unidades, ¿ok? En X. Listo. Entonces, eh, constraint de orientación, encargado de generar conexiones entre las rotaciones de dos objetos, ¿de acuerdo? Recuerden, un objeto manda y el otro es el que lo sigue. Muy bien. Entonces selecciono el torus, que quiero que sea el objeto dependiente. Selecciono aquí orientación en lugar de posición y me va a pedir seleccionar el objeto que manda, en este caso el cubo, y fíjense, como no tenía constraint compensation, de una vez se alineó, ¿de acuerdo? Es decir, las rotaciones del cubo las copió por completo y ahora cuando yo rote el cubo, el torus también rotará, ¿ok? En cualquiera de los ejes. Sin embargo, cuando yo mueva el cubo, pues no pasará nada. Este torus seguirá siendo independiente en traslación y en escala, pero en rotación ya no puedo modificarlo, ¿ok? Muy bien, ese es el constraint de orientación y si hubiera utilizado, estoy apretando control Z en este momento, antes de generar el constraint, ahí, si hubiera utilizado constraint compensation, después seleccionado el torus, orientación, el cubo, hubiera registrado SoftImage la diferencia, es decir, el offset entre las rotaciones de estos dos objetos, que sería menos 45 y respetaría la orientación del torus, pero comenzaría a añadir, ¿de acuerdo? Las rotaciones a partir de que este cubo comenzara a rotar, ¿ok? Entonces creo que ya quedó clara la diferencia entre aplicar un constraint con constraint de compensation activo o con el constraint de compensation inactivo, ¿ok? Muy bien. Hablemos entonces ahora de un constraint de dirección, por ejemplo. No vamos a ver todos los constraints, vamos a ver muchos de ellos a lo largo del curso, pero es cuestión de que ustedes también experimenten, ¿no? ¿De acuerdo? La mejor manera de aprender un software es también experimentando y obviamente leyendo el manual de ese software, ¿ok? Entonces, voy a crear aquí un cubo, ¿de acuerdo? Voy a escalar estos puntos para darle un sentido, así. Esto es una pirámide, ¿no? Y entonces, ahora voy a crear otro cubo por acá, 10 unidades en Z, y voy a explicar el constraint de dirección, ¿ok? Voy a hacer este cubo más pequeñito, así. Y el constraint de dirección es que un objeto siempre apunte hacia otro objeto. No es lo mismo que tenga la orientación de otro objeto, ¿ok? Es muy diferente que un objeto apunte hacia otro objeto a que un objeto tenga la misma rotación que otro objeto. Y vamos a ver ahorita cómo es que funciona eso. A mí me interesa que este cubo, en la parte reducida, apunte hacia este otro cubo. Es decir, que cuando yo mueva este cubo, este punto aquí que está de manera piramidal siempre apunte hacia donde está ese cubo, ¿de acuerdo? Haga como esto. Ok, bueno, ¿cómo logramos eso? Con un constraint de dirección. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para realizar un constraint de dirección es qué dirección es la que queremos. En este caso, yo quiero que la dirección en Z sea la principal, es decir, yo quiero que en Z apunte hacia ese cubo, para que la parte reducida del cubo siempre esté apuntando hacia acá, ¿de acuerdo? No voy a elegir ni X ni Y, sino Z, que es este eje. Ok, entonces ahora selecciono el objeto, constraint de dirección y selecciono el cubo. Por default, la dirección que trae XSI es X, pero en este caso a nosotros nos interesaba Z. Por lo tanto, aquí en las casillas cambiamos de X a Z, simplemente ponemos aquí 1. 1 quiere decir que está activo en Z, 0 quiere decir que está inactivo en estos dos ejes, o que le den clic aquí, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando ustedes muevan este cubo,
Z de ese objeto siempre apuntará hacia ese cubo. ¿Ok? Muy bien. Eso es el constraint de dirección. El constraint de dirección tiene sus detalles como un vector. Por cierto, cada vez que ustedes quieran abrir de nuevo un property page de un constraint, seleccionarán el objeto, presionarán F3 y en Kinematics, en la carpeta de constraints, estarán los constraints. ¿Ok? Si ustedes dan clic en esta rampa de color, abrirá el property page del control del constraint. ¿Ok? Aquí están las propiedades del constraint. Va de nuez, seleccionan el objeto, presionan F3, abre este menú emergente, Kinematics, Constraints y aquí está. ¿De acuerdo? Dan clic en la rampa de color y aquí están las propiedades del constraint de dirección. Muy bien. Ok. Ese fue el constraint de dirección. Hablemos ahora del constraint de pose por último y después veremos algunos de estos a lo largo del curso. Muy bien, el constraint de pose es lo más parecido a una relación jerárquica directa. ¿Ok? Tengo un cubo, una esfera desplazada a 10 grados, digo 10 unidades, perdón, y voy a duplicar estos dos para que vean la diferencia. Ok. Yo quiero que la esfera siga al cubo en posición y también en rotación, ¿no? Lo lógico sería, obviamente sin establecer una relación jerárquica directa, sino utilizando constraints. Entonces lo lógico sería que yo seleccionara la esfera, utilizara constraint compensation para que no se desplazara de ahí, utilizara un constraint de posición al cubo, por lo tanto esto ya se mueve, ¿de acuerdo? Y después selecciono de nuevo la esfera y un constraint de orientación al cubo, ¿no? Y entonces yo me imagino que cuando mueva aquí este cubo, la esfera se mueva y cuando rote el cubo, la esfera rote. Y lo hace, ¿no? Pero no es lo mismo esto, ese efecto, que el constraint de pose, ¿de acuerdo? El constraint de pose abarca tanto posición como orientación, pero de una manera muy especial. Fíjense. Voy a regresar a donde estaba, ¿de acuerdo? Que andaba más o menos por ahí. Recuerden que esta esfera tiene dos constraints y aquí lo dice posición, orientación hacia este cubo. ¿Ok? Y esta esfera ahora voy a aplicarle un constraint de pose al cubo. Listo. Ok. Recuerden que pose incluye posición y orientación, solo que de una manera más especial. Desactivo constraint compensation y fíjense. Ustedes recuerdan que este cubo cuando lo movía la esfera se movía y cuando lo rotaba la esfera rotaba. Ahora, parece que va a ser lo mismo acá, ¿no? Muevo este, lo hace, pero cuando roto este, rota a partir del centro del cubo. No es lo mismo esto, que la esfera rota a partir del centro propio, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre un constraint de pose, que abarca las dos transformaciones, rotación y traslación, escala también, a un constraint de posición y orientación aplicados de manera separada. ¿Okay? Aquí escala ni siquiera aplica porque tendríamos que aplicar un constraint de scaling. ¿Okay? Entonces, familiarícense un poco con eso, constraint de pose, constraint de dirección, constraint de orientación. Hagan experimentos con estos 4 constraints. Si quieren, utilicen escala y los invito a checar en el manual o experimentando ustedes con la guía de lo que los botones hacen. Con eso pueden ustedes realizar muchos experimentos. Todos los constraints, ¿de acuerdo? Hay unos muy interesantes como el 2 points, 3 points, curve path. Esto es una cosa muy útil. Constraint de simetría, constraint de distancia. Pueden mantener un objeto siempre a la misma distancia de otro objeto. En fin, los invito a que exploren y bueno, me interesa que terminando este video se queden en la cabeza, se queden con este pensamiento de que los constraints son maneras de establecer relaciones jerárquicas y conexiones entre objetos con mucha flexibilidad, ¿ok? Con mucha flexibilidad y muchas opciones para sacarle provecho a esa manera tan especial de generar estas conexiones. Muy bien, nos vemos entonces en el próximo video donde ya utilizaremos ahora sí constraints para
manipular las geometrías de las llantas en referencia a los nodos drivens de los ejes.